Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Antes de empezar, quisiera preguntar quién nos visita hoy por primera vez. Que levanten su manito. Algunos ya los conocí, pero los demás no. Ajá. ¿Tu nombre? Migdalia. Bienvenida, Migdalia. Ajá. ¿Tu nombre para que los demás lo escuchen? Dequín. Bienvenido, Dequín. Los que tenían tiempo sin venir también se pueden presentar para que los conozcan. Edgar, y bienvenida. Ajá, también. Greurimar, bienvenida. Qué bueno verte otra vez. Edgaris es parte de nuestro grupo de jóvenes. Ella se congrega con nosotros todos los lunes. Sus papás asisten con nosotros aquí los domingos y me alegra mucho que nos acompañe el día de hoy. De verdad que sí. Vamos, los niños salen. Ok, los niños, pónganse de pie, voy a orar por ustedes para que salgan a su clase. Solo dos, pero suficiente. Te damos gracias, Señor, por los niños de nuestra iglesia, por los que están aquí, por los que no vinieron. Te pido que los bendigas grandemente, Señor, que bendigas a sus maestras, Padre, que les des sabiduría para enseñarles tu palabra, Señor, y que esa palabra se siembre en sus corazones y sus mentes, Padre, y crezca para convertirse en un árbol fuerte, Señor, en ellos. Te pido que los cuides mucho, Señor, y que los guardes, Padre, en el huequito de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, también voy a poner este tiempo delante de la presencia de Dios y empezamos. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente compartiendo tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, el que hable a través de mí. Que sea tu mensaje, Señor, y no el mío, y que lo lleves hasta los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para poder crecer y aprender, Señor, de tu palabra en esta mañana y sobre todo ponerla en práctica, Padre. En el nombre de Cristo, amén. ¿Todo bien? Bueno, hermanos, quisiera empezar la prédica de hoy. No tenemos video, ¿vi? Se llama Hijos de Dios, ¿ok? Y yo quisiera empezar contándoles una anécdota. Yo estaba en tercer grado creo que tenemos como 8 o 9 años, ¿verdad? Y yo había discutido con una amiguita, no me acuerdo por qué. Por cierto, estudiamos toda la vida juntas, hasta nos graduamos de 5º año juntas. En tercer grado, ¿por qué discute uno? ¿Por quién es tu mejor amiga? Me dijiste a mí esto y después le dijiste a ella lo otro, o por los colores, yo te presté un lápiz y no me lo devolviste. Son cosas tontas, ¿no? Pero en ese momento uno siente que tienen mucha importancia. La verdad no recuerdo cuál fue la razón de la discusión, pero teníamos como medio día sin hablarnos, que era un montón para esa edad, un montón de tiempo, medio día sin hablarnos. Y ella, quiero reconocer que fue ella la que se acercó a mí y me dijo que nos teníamos que perdonar, que ella me disculpaba por lo que yo hubiese hecho y ella también me pedía perdón. Y ella usó este argumento que para mí cerró la discusión. Ella me dijo, porque somos hermanas, ¿verdad? Porque todos somos hermanos por parte de Dios, porque Él es nuestro Padre y todos somos hijos de Dios y no podemos estar peleados. Y eso para mí tuvo total sentido, ¿cierto? Pero resulta que varios años más tarde, en la iglesia, yo me entero que no todos somos hijos de Dios. No nacemos siendo hijos de Dios. El ser humano, solo por nacer y existir, no es hijo de Dios. Y eso para mí fue un shock. Yo decía, no lo puedo creer. Así lo dice la Biblia.
Para mí fue sorprendente porque creo que en nuestros países que son predominantemente católicos, a los niños nos enseñan desde pequeños eso, que todos somos hijos de Dios. Y bueno, cuando me enteré que no era así, de verdad que me sorprendió. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, acerca de ser hijos de Dios, ¿ok? No se nace siendo hijo de Dios, Dios nos creó a todos, por lo tanto todos somos creación o criaturas de Dios. Pero nos convertimos en hijos de Dios cuando en cierto punto de nuestras vidas tomamos una decisión muy importante, ¿ok? Y de esa decisión quiero que estemos hablando hoy. Y lo vamos a estar hablando desde Primera de Juan, ¿ok? Esta es una carta preciosa escrita por el apóstol Juan. A mí me gustan mucho las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, porque Juan, siento yo, que escribía con mucho amor acerca del amor de Jesús. Entonces, cuando yo leo las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, siempre termino llorando. Pero sí, son cartas muy bonitas. Y Juan siempre escribía de una forma muy bonita que te llena el corazón, o al menos así lo siento yo. Y cuando el Señor nos dice hijos de Dios, yo creo que es, no sé cómo llamarlo, un título tan bonito que el Señor en su misericordia nos diga que somos sus hijos, que bueno, creo que siento es algo digno de conversar. Juan viene hablando en el primer capítulo, porque vamos a hablar los últimos 2 versículos del capítulo 2 y los primeros 10 del capítulo 3. Pero él viene hablando desde el inicio de la carta recordándoles a quién es Jesucristo, ¿ok? Jesucristo es la palabra de vida, Jesucristo es la luz. Y si nosotros decimos seguir a Cristo, entonces también debemos ser luz y debemos ser vida para los que están alrededor de nosotros. Les advierte acerca de no dejar que el pecado entre en sus vidas, les advierte o nos advierte acerca de no dejar que el mundo influya en nuestras vidas. También les hace una advertencia acerca de algunas doctrinas anticristo que se estaban presentando. Y finalmente, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, Primera de Juan 2, versículos 28 y 29, les dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Ok? Y yo me decía a mí misma, si nacer de nuestra madre en esta tierra, si nacer del vientre de nuestra madre no nos hace hijos de Dios, entonces la lógica nos indica que debemos nacer de otra manera para ser hijos de Dios. Hay que volver a nacer, ¿cierto? Y me acordé de una conversación que se relata en la palabra, en los evangelios, entre Jesús y Nicodemo. No la voy a leer textual, se las voy a contar para no hacerlo tan largo, ¿ok? Nicodemo, Jesús estaba aquí en la tierra cumpliendo con su ministerio, y Nicodemo era un maestro de la ley, muy importante, de los principales. Y relata el Evangelio de Juan 3, en el capítulo 3, que Nicodemo fue en la noche a encontrarse con Jesús. Asumimos porque le daba miedo o pena que los otros maestros de la ley se dieran cuenta. Y dice la palabra que él llegó de noche y le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto tus señales y sabemos que vienes del reino de Dios, porque nadie que no venga del reino de Dios podría hacer señales como las que tú haces. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando leemos eso decimos, bueno, esta fue una de esas veces que Jesús respondió con algo que no tenía mucho que ver con lo que el otro le estaba diciendo. Una vez Renzo predicó sobre las respuestas que Jesús daba. Yo lo entiendo en que
Nicodemo le dijo, tus señales nos maravillan y nos muestran que vienes del reino de Dios. Y Jesús le dijo, bueno, eso no es suficiente con que creas en mis señales. Tienes que nacer de nuevo para verdaderamente ver el reino de Dios. Y Nicodemo le responde como responderíamos cualquiera de nosotros. Y le dice, como yo, un hombre ya viejo, crecido, voy a volver al vientre de mi madre y voy a volver a nacer. Esto no es posible, ¿cierto? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Me voy a saltar unos versículos. Nicodemo le responde, ¿y cómo puedo hacer esto? Y Jesús le responde de forma maravillosa. Y esto sí se los voy a leer tal cual. Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Básicamente Jesús le dijo, cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? Jesús le dijo, a través de mí. Yo soy la respuesta a tu pregunta. Yo. Para ser hijos de Dios debemos nacer de nuevo en Cristo. No es un nacimiento físico, no tiene nada que ver con el vientre de nuestra madre, es a través de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El mismo Juan, en su evangelio, dijo, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es un nacimiento que viene de arriba. Es un renacimiento espiritual, ¿ok? Y quiero aprovechar que hay algunas personas nuevas. Para todo el que nos esté viendo online, quiero decirles que Dios Padre nos ama muchísimo, muchísimo, y quiere que tengamos una relación estrecha con Él. Y desde que el pecado llegó a la vida del ser humano y a este mundo, el pecado nos alejó del Señor, porque sabemos que Dios en su santidad no puede tener comunión con el pecado, ¿correcto? Pero Él nos amó tanto, nos ama tanto, que Él dijo, pues yo no puedo permitir que ellos permanezcan separados de mí. Y a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestra maldad y la maldad de la humanidad, aún siendo pecadores, Dios nos amó y decidió enviar a su único Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, todo aquel que peca está condenado a morir, debe morir. Pero el Señor envió a su Hijo para que Él fuera ese sacrificio perfecto para morir por cada uno de nuestros pecados, para pagar cada una de nuestras condenas en esa cruz. Y así fue, vino a este mundo, fue crucificado, derramó su sangre y con su sangre limpió nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras vidas de todo pecado. Pero no solo murió, sino que a los 3 días resucitó y venció. Y con toda esa gloria y victoria está sentado a la diestra del Padre. Y ahora nos da una esperanza de vida eterna, y nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el enemigo, sobre Satanás.
Esto es lo que debemos hacer para ser hijos de Dios. Y les vuelvo a repetir el versículo. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Debemos creer en lo que Él hizo por nosotros y debemos recibir ese regalo de vida eterna y de salvación que el Señor nos ha dado. Y les invito a que en su intimidad vayan ante el Señor y le digan: amado Dios, amado Jesús, creo y reconozco y recibo que viniste a morir por mí, que me limpias de todo pecado, te pido perdón, me arrepiento por mis faltas, te doy gracias por morir por mí y te invito a morar en mi corazón y a ser el Señor de mi vida de ahora en adelante. Quiero servirte, quiero obedecerte y quiero vivir para ti. Y a partir de allí puedes y podemos ser llamados hijos de Dios. Y ahora sí nos vamos a ir a la primera carta de Juan, porque primero quería hacer énfasis en cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a empezar a partir del capítulo 3 y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es por su amor que somos llamados hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque lo merezcamos. No somos hijos de Dios porque seamos dignos de ser sus hijos, ni porque nosotros hayamos hecho una gran hazaña que ahora nos ganamos el título de ser hijos de Dios. Es por su amor, por su gracia y por su misericordia, y eso no lo podemos olvidar. Que Él nos amó tanto en medio de nuestro pecado, como decía el versículo que todos nos sabemos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha permitido ahora ser sus hijos, ¿ok? Y el versículo continúa diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si Jesús vino a esta tierra y fue burlado, perseguido, rechazado, molido, golpeado, crucificado, incluso le dijeron que venía del diablo y que las cosas que él hacía venía del diablo. Si el mismo Jesucristo no fue reconocido como Dios y como Hijo de Dios, pues nosotros tampoco lo vamos a hacer. Y tenemos que saber que vamos a enfrentar dificultades en esta vida, que vamos a tener muchas aflicciones, que se van a burlar de nosotros, que nos van a perseguir, que nos van a rechazar, que las personas que antes considerábamos amigos ahora no van a querer pasar tiempo con nosotros, incluso nos van a decir que ahora nos creemos la gran cosa, que hemos cambiado, que nos lavaron el cerebro. Todas esas cosas van a pasar. Incluso solo por ser cristianos, a veces en nuestros ambientes de trabajo nos ponen obstáculos porque en nosotros habita un espíritu que está en contra de lo que está obrando en ellos. Entonces, si el mismo Jesús no fue reconocido como Hijo de Dios, menos lo vamos a hacer nosotros. Pero debemos gloriarnos, porque qué maravilla, qué privilegio poder vivir lo mismo que Cristo vivió por amor a su Padre, ¿cierto? Pero tenemos una esperanza. El versículo 2 continúa diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué esperanza! Primero, que Cristo vuelve pronto y se va a manifestar. Segundo, que le vamos a ver tal como Él es. A veces pensamos en Jesús y nos imaginamos a ese Jesús flaquito, golpeado, en la cruz, ¿verdad? Sangrante. Pero ese no es el Jesús que vamos a ver. Vamos a ver al Jesús Rey, al Jesús glorificado, poderoso, ese que describen en Apocalipsis, en toda su gloria, ¿verdad? Imagínense, o sea, creo que nuestra mente finita no puede llegar a comprender cómo va a ser Jesús en ese momento. Pero la palabra dice que Él se va a manifestar, que le vamos a ver tal como Él es y que seremos semejantes a Él. O sea, el Señor nos ama tanto que no solo nos salvó,
que no solo nos llama a sus hijos, sino que nos va a hacer semejantes a Él. O sea, no merecemos eso. Y aún así, ahí lo dice, así va a ser, vamos a ser glorificados. Colosenses dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Repito, creo que se sale de nuestra comprensión cómo va a ser eso, no lo podemos siquiera imaginar, pero con nuestro cerebro pequeñito, lo poco que podemos imaginar, ya yo me lo imagino glorioso, imagínense cómo será de verdad. Y hasta acá, esta es una palabra que nos llena de amor, nos llena de gratitud hacia el Señor, nos llena de esperanza y nos llena de gozo, ¿verdad? El poder imaginar todo eso que vamos a vivir al lado de nuestro Señor. Pero a partir de aquí el pasaje se pone un poquito regañón. Y eso es importante, porque la Biblia nos anima, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de alegría, pero también es importante que de vez en cuando nos exhorte y nos regañe, porque así aprendemos, ¿cierto? Y continúa diciendo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esta esperanza nos causa gozo y nos causa paz, pero también debe causar en nosotros una responsabilidad, un compromiso, un deseo de obediencia y de santidad. ¿Por qué? Y voy a volver a los dos primeros versículos que leí al principio. El 2:28 dice, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si nosotros acá, ayer Henry en el mensaje que dio en el servicio que hicimos por la señora Betty, Henry decía que esto es una preparación, esta vida nos está preparando para la vida eterna. Y si nosotros acá vivimos en obediencia, en santidad y en pureza, entonces nos estamos preparando para que cuando nos encontremos con nuestro Señor, podamos acercarnos con confianza, sin sentirnos avergonzados. Sabemos que no vamos a ser perfectos, porque aunque vivamos 70 años, 80 años, 90 años, seguimos cometiendo errores. Pero si el deseo de agradar a Dios y de ser puros como Él es puro, lo aplicamos diariamente, vamos a ir cambiando, vamos a ir creciendo, vamos a ir mejorando, poco a poco. Pero debemos tener el compromiso de hacerlo, ¿ok? Y el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. A veces suavizamos un poquito el pecado. Nos vemos que dijimos una mentira y decimos, bueno, pero es que ¿qué más podía hacer? O sea, para salir de esa situación tenía que decir esa mentira, fue un error y bueno, ya. O nos encontramos hablando mal de alguien y decimos, bueno, pero es que, o sea, ¿cómo no voy a hablar mal si esta persona hace esto, esto y esto? Y vamos como suavizando el pecado y justificándolo y nos olvidamos que estamos infringiendo la ley de Dios. No es un error, estamos pecando contra Dios y no podemos quitarle la importancia al pecado, ¿ok? Porque Él vino para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Y si afirmamos ser cristianos y afirmamos ser hijos de Dios, pero continuamos practicando el pecado, ¿no sería como que nos estamos burlando del propósito por el cual vino Jesús a morir en esta tierra? El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué nos está diciendo Juan en esta carta? ¿O qué nos está diciendo Dios? Que debemos ser perfectos, que estamos en la capacidad de vivir en santidad pura. No, sabemos que no podemos, porque Él también en el capítulo anterior dice que si pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Entonces, por supuesto que pecamos.
Y van a pasar los años y vamos a continuar pecando ocasionalmente porque estamos en este cuerpo humano, en esta carne débil, y ocasionalmente pecamos. Pero bueno, estuve leyendo y encontré que Juan escribió esta carta y ahí en ese versículo habla en tiempo presente, y eso da a entender que Juan está hablando de cuando hacemos del pecado una costumbre, una práctica continua y deliberada del pecado. ¿Cómo? Ajá, y no sentimos tal vez ningún remordimiento, o si lo sentimos lo ignoramos y continuamos haciéndolo, ¿verdad? No podemos convivir con el pecado. Si decimos que hemos conocido a Cristo, entonces no podemos continuar pecando consciente y deliberadamente. ¿Ok? Debe haber un cambio en nosotros. Debe haber en nosotros un deseo de santidad. Entonces, no estamos hablando de perfección porque no es posible. Estamos hablando de que no podemos hacer del pecado una costumbre. Porque dice el versículo, el que acabo de leer, que todo aquel que practica el pecado, de hecho hay otras versiones que ya lo ponen así, todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Es fuerte, ¿no? Pero lo dice la palabra. Y por eso dije, a veces es necesario también recibir exhortación y regañito de parte de la palabra de Dios. Continúa el pasaje diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, podríamos decir, porque la semilla de Dios, la vida de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí dice que Cristo vino a deshacer en nosotros las obras de Satanás. Si ya Él las ha deshecho, si en algún momento le invitamos a morar en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos que sea nuestro Señor, y ya Él ha deshecho esas obras en nuestras vidas, no podemos nosotros más adelante mirar hacia atrás y volver a buscar intencionalmente ese pecado y volver a traerlo a nuestras vidas. Si hemos nacido de nuevo y la vida de Dios, la semilla de Dios está en nosotros y Él no comulga con el pecado, porque eso ya lo sabemos, entonces no podemos convivir con el pecado. Y la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos hoy es, ¿estoy seguro de que soy hijo de Dios? ¿Estoy seguro de que soy salvo? ¿Estoy seguro de que el Espíritu de Dios está en mí? Romanos 8 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos estamos en la capacidad de saber cuál es nuestro estado espiritual. Todos estamos en la capacidad de saber qué tan sinceros estamos siendo con Dios, con nosotros mismos y con las personas a nuestro alrededor. Ante el Señor no podemos esconder nada. Entonces creo que todos nosotros tenemos que examinarnos y ver cuál es nuestro estado espiritual actual, porque estamos a tiempo todavía de hacer correcciones y de repararlo y de volver nuestro rostro al Señor y decirle, Señor, no he estado siendo sincera, Señor, no he estado viviendo como a ti te agrada, Señor, he estado diciendo que te sigo y que te amo, pero verdaderamente en mi corazón y en mi mente no he estado viviendo lo que he dicho que soy o lo que he dicho que creo. Estamos a tiempo de arreglar nuestra relación con el Señor, porque Él tiene los brazos abiertos para recibirnos nuevamente. Él tiene los brazos abiertos para tener una maravillosa relación con nosotros. Somos nosotros los que debemos tener el compromiso y la responsabilidad de hacerlo.
El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Sí, siempre lo bajo. Ay, qué diferente suena. Perdonen. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Dos cosas. Hacen justicia y aman a sus hermanos, ¿ok? Y cuando dicen hacen justicia, nosotros nos imaginamos justicia humana, ¿no? Una gente que va repartiéndole lo que merece a cada quien. Tú eres malo, entonces yo te trato así, como tú eres bueno. No es esa justicia humana. Cuando el Señor dice aquellos que hacen justicia, es aquellos que viven en rectitud, ¿ok? Una vida recta, una vida piadosa, una vida agradable al Señor, ¿ok? Eso es hacer justicia. Y lo segundo es aquel que ama a su hermano. Allá va, quiero resaltar algo. Volvemos a los dos primeros versículos que leímos al principio, que dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si Él es justo y nosotros somos nacidos de Él, si somos verdaderos hijos de Dios, entonces debemos vivir en justicia y en rectitud, ¿ok? Y por último, debemos amar a nuestros hermanos. Y les invito a que terminen de leer la primera carta de Juan. Habla mucho más acerca de amar a nuestros hermanos, habla mucho más acerca del amor fraternal. No la podemos leer toda, pero sí, los hijos de Dios nos manifestamos cuando amamos a nuestros hermanos. Si Dios nos amó tanto a nosotros, que nos hizo sus hijos, entonces nosotros debemos amar a aquellos que también son sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a decir que somos hijos de Dios, pero nos llevamos mal, criticamos, discutimos, peleamos, guardamos rencor con los otros hijos de Dios? No tiene sentido, y sabemos que todos somos diferentes y que a veces es difícil amarnos y a veces es difícil soportarnos, pero debemos hacerlo, y en el Espíritu tenemos la capacidad de hacerlo. No podemos decir, ay, es que yo soy así y yo con ese tipo de personas. No podemos poner excusas. Debemos amar como Cristo nos amó a nosotros. Y también debemos amar a aquellos que todavía no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a ser nuestro amor el que los invite a ellos a ser hijos de Dios. Si nosotros como cristianos nos presentamos ante los que están observándonos desde afuera como personas arrogantes, personas soberbias, personas egoístas, odiosas, amargadas, esas personas pues no les va a llamar la atención lo que sea que nosotros tenemos. Si nosotros nos presentamos como personas que están llenas del amor de Dios, ellos van a ver en nosotros algo deseable y van a querer ser también hijos de Dios. Entonces, sea que ya sean nuestros hermanos o que no lo sean, debemos amar. Entonces, debemos vivir en rectitud, en justicia, y debemos amar a nuestros hermanos, porque así se manifiestan los hijos de Dios. Siento que fue más corta de lo que yo tenía planificado, pero lo que quiero que nos llevemos, hermanos, es que la única forma de ser hijos de Dios es a través de Cristo. Solo a través de nacer de nuevo en Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios. Mi amiguita se equivocó, aunque le reconozco su sabiduría para pedir perdón y para perdonar también. Pero sí, Cristo es la única puerta, es el único camino para llegar al reino de Dios y para llegar a ser hijos de Dios. Y ese es el mensaje que debemos predicar allá afuera, ¿cierto? Y ya después de que seamos hijos de Dios, tenemos que recordar todos los días que lo somos por su amor, por su gracia, por su perdón, no es por mérito propio. Y aunque va a ser duro ser hijos de Dios,
en esta tierra y en esta vida tenemos una esperanza que nos llena de gozo, pero que también debe traernos compromiso, responsabilidad y deseos de pureza y de santidad, porque eso es lo que la gente observa. A veces decimos, ay, a mí no me importa lo que los demás digan de mí. Nos debe importar. Es muy importante lo que los demás digan de nosotros, porque nosotros somos los embajadores de Cristo aquí y debemos vivir en rectitud, en santidad y sobre todas las cosas, como decía Flor, con amor. El amor por encima de todo. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es oportuna, es buena, Padre, nos corrige, nos da esperanza, nos llena de amor, de ánimo, Padre. Nos exhorta, Señor, a ser cada día más como tú. Gracias porque nos das la oportunidad de escucharla libremente, Señor, sin que nadie nos restrinja, y te glorificamos a ti por eso. Te pedimos, Señor, que nos des a todos la sabiduría y el discernimiento, Señor, para aplicarla correctamente cada día de nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir como hijos de Dios, Señor, que somos, mostrando justicia y amor a todos a nuestro alrededor. Te glorificamos, Señor, y llévanos con bien a nuestras casas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.